Buenas tardes. En esta videoexposición se abordará el tema de selección de materiales de una viga para invernadero rígida y resistente, pero ligera, a cargo de Cristian Cala y Eric Barrera. En esta videoexposición se busca demostrar la importancia de la correcta aplicación del método de selección de materiales visto en las clases, con especificaciones y limitantes determinadas especialmente para aligerar una viga para invernadero aplicando el método gráfico con las cartas de Ashby. Teniendo claro el diseño y teniendo un buen material se puede asegurar el diseño. Es de vital importancia en los ingenieros desarrollen diseños seguros y duraderos, por lo que el material con el que se basa todo el diseño de un proyecto debe ser confiable, se debe conocer perfectamente sus propiedades para poder prevenir el comportamiento en ejercicio de su función. Las cartas de Ashby nos muestran un método gráfico donde se agrupan las propiedades particulares de las familias y sus relaciones. Traducción. Esta etapa de la selección consiste en la identificación de las limitantes, aclarando las necesidades para este caso de estudio. Se requiere una viga para la estructura de un invernadero que posea una buena rigidez, buena resistencia, pero que sea ligera, con una geometría cuadrada y sección de área transversal variable. Requisitos de diseño de viga para invernadero. Nuestra función es el requerimiento de una viga para invernadero rígida y resistente, pero ligera. Tenemos tres restricciones, las cuales son rigidez especificada mediante la fuerza y la desviación. Esta rigidez es importante para tener una mínima deflexión ante las cargas a las cuales estará sometida la estructura. La segunda restricción es la resistencia última de 2 megapascales para asegurarnos que la estructura no va a colapsar ante las cargas especificadas. La tercera restricción es la longitud especificada, la cual es 6 metros. Como objetivo tenemos que el material debe cumplir con las restricciones mencionadas y la función, siendo así, la estructura debe contar con buena rigidez y resistencia, teniendo especialmente la mínima masa posible. Nuestras variables libres son el área transversal y la erección del material. En la etapa de proyección se descartan las familias de los materiales que no cumplen los parámetros de funcionalidad, los materiales que no pueden ser aplicados para una viga invernadero por sus propiedades. Se empieza con el primer filtro para los materiales posibles, el proceso de descartar familia de materiales que no cumplen los parámetros de funcionalidad, los materiales que no puedan ser aplicados para una viga invernadero por sus propiedades, analizando la carta de módulo versus densidad. Se puede concluir que los elastómeros y las espumas poseen un módulo de elasticidad más bajo en comparación a las otras familias, lo que indica que son los peores en rigidez. Por esto, no servirán para cumplir la función requerida de buena rigidez. Analizando la carta de forma gráfica, se pueden ver que la gran mancha de color verde claro y la mancha de azul claro se encuentran en la zona inferior de la gráfica. En la etapa de clasificación, realizamos la clasificación de los materiales basándonos en los índices de material. Función objetivo. Nuestra función objetivo es minimizar la masa teniendo en cuenta la rigidez y la resistencia. Para hacer una elección del material teniendo en cuenta la función y el objetivo es necesario plantear una fórmula matemática. Para esto se toma la fórmula número 1, la cual es la fórmula de la masa, en la cual se tiene un área de sección transversal, una longitud y finalmente la densidad. El área transversal de la sección es de geometría cuadrada, por lo cual su área es definida en la fórmula número 2. La rigidez de la viga está definida por la fórmula número 3, en la cual C1 es una constante de distribución de carga. E, módulo de Young, y es el momento de inercia para este caso de un cuadrado. L es la longitud de la viga. El factor S asterisco indica un valor de deflexión con un factor de seguridad inmerso. Para poder obtener la función objetivo de rigidez con menor masa, necesitamos el área en función de la deflexión S. Entonces es necesario tener la inercia en función del área, teniendo así la fórmula número 4, la cual expresa el momento de inercia para un cuadrado en función del área. Si decimos que la magnitud del área de la sección transversal es libre, se debe despejar el área en función de la deflexión en la fórmula número 5. Ya teniendo el área en la fórmula de la deflexión,
La idea es despejar el área para sustituirla en la ecuación de la masa y así obtener la función objetivo de rigidez con la menor masa posible. Mediante operaciones algebraicas se llega a la fórmula número 7, con la cual sustituiremos el área en la ecuación de la masa, teniendo así la primera función objetivo de rigidez con menor masa M1. El diseño requiere una viga con una resistencia especificada, por lo cual se toma la fórmula para la carga de falla de una viga del libro de Michael Asby, en la cual C2 es una constante de falla en vigas y es el momento de inercia para este caso de un cuadrado, sigma sub y es la resistencia última, y sub m es la distancia del extremo al eje neutro, lo cual es, en este caso particular es b medios. Y finalmente, L es la longitud de la viga. Con esta expresión podemos sustituir el área en la ecuación de la masa y así obtener la segunda función objetivo de resistencia con menor masa M2. Y en cada una de las funciones objetivo vemos reflejado un índice de material con el cual tomaremos una pendiente en las cartas de Asbe. Los índices son propiedades y están conformados por criterios de optimización que indican el rendimiento de un material. El índice de material M1 es para una viga ligera y rígida, el índice de material M2 es para una viga ligera y resistente. A mano izquierda inferior vemos los datos o requisitos preestablecidos que habíamos tenido para nuestro caso de diseño. La primera carta de Ashby analizada será la resistencia última versus la densidad. Cabe aclarar que la resistencia última varía un poco en el concepto en cada familia de material debido a que los materiales polímeros y metales, la resistencia última es el esfuerzo a la fluencia. En los cerámicos es el módulo a la ruptura. En los elastómeros es la resistencia última a la tensión. Y en los compuestos el esfuerzo a la fractura. La densidad es la relación de cantidad de masa en kilogramos de un material determinado que ocupa un volumen determinado en metros cúbicos. Entonces, si se quisiera un material más ligero, debería ocupar menos masa en el mismo volumen. Para determinar un material con la mejor relación resistencia última densidad, se puede implementar la carta de Ashby tomando como punto inicial las vigas de acero, queriéndose aligerar este tipo de material y tomando los valores de acero para el índice de material M2 del esfuerzo último a la 2/3 sobre la densidad, podemos tomar las propiedades del acero y trazar una pendiente. Esta pendiente roja cruzará por la familia de los aceros y todo material por encima de esta pendiente será más resistente y más liviano que el acero, cumpliendo el objetivo para el índice M2 de una viga ligera y resistente. También se implementa el límite inferior basado en la madera, ya que la madera es un clásico material para la implementación de vigas en las estructuras desde el inicio de las civilizaciones. Tomando el esfuerzo último de la madera como límite inferior y trazando una recta horizontal, podemos concluir que todo material por encima de esta recta y por encima de la pendiente en la zona superior izquierda se pueden catalogar los materiales más óptimos según cada una de sus familias. Para los metales, los aceros, las aleaciones de titanio y las aleaciones de aluminio son los más óptimos según los requerimientos de buena resistencia con bajos índices de densidad. Para los cerámicos serán los nitruro de silicio, alúmina y carburo de silicio. Para los compuestos, el GFRP y el CFRP. Para los polímeros, el PMMA, el PET, el PC, el PA y el PEK. Y para los materiales naturales serán las maderas. En la carta módulo de Young versus densidad, tenemos a la mano izquierda el módulo de Young E, el cual indica el comportamiento elástico del material. Entre mayor sea el módulo de Young, menor deflexión se obtendrá de una viga. Con esto se concluye que sus partículas necesitan una fuerza mayor para sufrir deformaciones. La densidad es la relación entre la masa que ocupa un volumen determinado con el objetivo de reducir masa. La densidad es la que se verá afectada.
Por esto, al tomar el acero como material de referencia, su densidad sería el límite máximo de densidad aceptado. Al tomar el índice de material para una viga ligera y rígida con los valores de las propiedades del acero, se traza una pendiente en la carta y una línea vertical con la densidad del acero. El índice de material para esta carta es M1, el cual es el módulo de Young elevado a la medio sobre la densidad. Todos los materiales por encima de la pendiente y hacia la izquierda de la línea vertical serán los que cumplen con el objetivo de ser rígidos con una densidad baja. Con el análisis de la segunda carta de materiales, se puede concluir que ningún material de la familia de los polímeros cumple con la restricción planteada de buena rigidez. Cabe destacar los materiales que se repiten de la primera carta analizada, de la familia de los metales, aleaciones de titanio y aleaciones de aluminio; de la familia de cerámicos, nitruro de silicio, alúmina y carburo de silicio; de la familia de los compuestos, el polímero reforzado con fibra de vidrio y el polímero reforzado con fibra de carbono; en la familia de los naturales, el bambú y la madera. Analizando la tercera carta de Ashby de conductividad térmica versus difusividad térmica, se opta por tomar el índice para dispositivos de precisión, minimizando la distorsión térmica para un flujo de calor dado. El M3 es igual al índice de conductividad sobre el índice de difusividad. Los altos valores de difusividad, los valores altos de conductividad indican los materiales que transmiten más calor fácilmente. Los valores de difusividad indican la velocidad de cambio de temperatura, una relación de conductividad. Los valores de difusividad indican la velocidad de cambio de temperatura, una relación de conducción del material y el calor específico que puede almacenar. Entonces, se busca un material con difusividad alta para llegar más rápido a alcanzar el equilibrio térmico. Se evalúa la conductividad entre valores de 0.3 y 20, los cuales son valores medio bajos por el interés de tener un buen control uniforme de la temperatura del invernadero, pero con el valor más alto de difusividad posible para resaltar los mejores materiales para llegar a un equilibrio térmico. Para resaltar el análisis de un material con alta difusividad y baja conductividad, se procede a trazar dos rectas en la carta de Ashby. Tomando como un filtro la primera y la segunda carta, los materiales que se repiten en las dos anteriores cartas mostradas son la madera, el GFRP, el GFRP. Los materiales que se repiten de las dos cartas anteriormente mostradas y analizadas son de la familia de los compuestos, el GRFP, el CFRP, de la familia de las maderas, de la familia de los naturales, las maderas y el bambú, y de la familia de los metales, las aleaciones de titanio. Cabe destacar que la madera se ha incluido en este último análisis debido a que en la segunda carta de densidad versus módulo de Young destacó como un material muy óptimo al estar encima de la pendiente mostrada. Al tomar los valores y ubicarlo en las dos anteriores cartas de resistencia última versus densidad y conductividad térmica versus difusividad, resalta como un material muy bueno. Por este tipo de características se ha decidido incluir en el análisis final. En la etapa de la documentación es el momento de hacer una investigación a fondo de cada uno de los candidatos para saber sus fortalezas, debilidades y usos actuales. Para introducir los datos de las propiedades de los 5 materiales para el análisis final, se opta por tomar los valores de módulos de Young y resistencia última más bajos para suplir las necesidades con las peores propiedades posibles para el material. Es importante tener en cuenta las condiciones a las que el material puede estar expuesto y cómo repercuten en sus propiedades. Se tomarán los valores más bajos de densidad y se calculan las funciones objetivo M1
y M2 anteriormente planteadas para realizar el análisis. Es importante mencionar que el valor de densidad es en kilogramos sobre metro cúbico, el valor de módulo de Young en pascales, al igual que la resistencia última, el valor de la deflexión en newton sobre metro obtenido a través de la fuerza que está sometida a la viga y la desviación que genera esta carga, proceso y los requisitos de diseño planteados. Luego sigue el CFRP, después el GFRP, después la aleación de titanio y de últimas la madera. Se procede a investigar más profundamente los materiales en análisis para concluir cuál de los mejores tres materiales que contienen polímero reforzado con fibra de vidrio en su composición adquieren una resistencia parecida a la del acero, pero eso con una menor masa, además de la durabilidad frente a un medio de alta agresividad. Un ejemplo de esto es la pultrusión, que es un proceso industrial donde se realizan piezas de forma prismática con un compuesto a bajo costo. La diferencia radica en que el pultruido del polímero reforzado con fibra de vidrio frente al del acero es que aporta la misma resistencia, sin embargo es más flexible, por lo que se le considera un material estable. La madera estructural para vigas, madera aserrada o madera laminada, escolada, madera alcorrodo. bla. La madera estructural para vigas es madera Algarro, algarrobo. aserrada. La madera estructural para vigas es de madera aserrada o de madera laminada. Vigas es madera cerrada o madera laminada encorada. En Colombia es usual el uso de algarrobo para construcciones de vigas y durmientes para ferrocarril. La madera es el material por excelencia de la naturaleza. Por esto mismo, existe una extensa variedad de sus tipos y formas. Se podría mencionar que para la construcción su principal atributo es el sentido de acción, lo que no asegura sus propiedades. El CFRP o polímero reforzado con fibra de carbono. El costo adquisitivo de este material es tan alto que inmediatamente se limitan a dos aplicaciones, la industria aeroespacial o la industria comercial especializada. Los elementos fabricados con fibra de carbono son una gran solución para los esfuerzos de estructuras de hormigón armado. Esto por su resistencia a la tracción, módulo y baja densidad en comparación a la fibra de vidrio. Es importante mencionar que su resistencia al fuego es baja, por lo que requiere un recubrimiento. El costo adquisitivo de este material, mencionado anteriormente, es bastante elevado. Pocos pueden costear este tipo de material y su procesamiento. Apague el micro. El bambú es un material importante en construcción. Perdón. El bambú es un material importante en una construcción sana y natural donde se pueden observar estructuras de hasta 25 metros de alto. En cuanto a su historia, el bambú en Colombia aparece en 1806 en una expedición en la cual su primer nombre fue Bambú saguaba. Es considerada como una de las plantas nativas más representativas de los bosques andinos de Colombia. Para la clasificación del bambú es importante esta producción para vigas de bambú laminado. Aguante el untal que están pasando otra vez.
Como conclusión, como conclusión, al analizar la documentación y la